Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinelandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar de un documental de 20 minutos que me interesó muchísimo, se llama Penumbra y es dirigido por Siana Becerril Gordillo. Este documental está en la plataforma Filmin Latino y lo pueden ver de manera gratuita. Llama mucho la atención desde el principio, desde el nombre llama la atención, Penumbra. Deja mucho al misterio. Este documental como base narrativa tiene 3 entrevistas. Una que es a Leticia y Eusebio, quienes son la mamá y el papá de la directora de este documental. Y también una tercera entrevista a Omar, quien es el hermano de la directora. En este documental cuentan una experiencia bastante traumática para su familia, en el que su papá se enfrenta a la justicia por nada. Y justamente lo llevaron a la cárcel sin pruebas y pues la familia se ve en la impotencia de tener todo un sistema que va en su contra y tener todas las pruebas a su favor, pero aún así pues tener que pasar por esto, ¿no? Lo interesante es que mientras vamos viendo estas entrevistas también observamos tomas de la penumbra en las carreteras que van hacia el Valle de Guadalupe. Las entrevistas también están en lugares icónicos de Baja California como la playa, casi en Ensenada, o la ruta hacia Rumorosa, o también la Laguna Salada, creo que es una parte de la que sale. Entonces en general la fotografía está muy bien hecha y lo vuelve muy interesante, cruzando las entrevistas con estas tomas en donde pareciera que nada tiene que ver con la entrevista, que nada tiene que ver con la trama. Creo que da un descanso chido al espectador para replantearse lo que se está hablando en las entrevistas. Entonces me pareció interesante esa decisión de dejar estas tomas de la carretera, a pesar de que no estaban contando nada de la carretera. Me dio esa sensación de ser una pausa, de ser algo para que puedas pensar, para que puedas decodificar lo que te están diciendo en las entrevistas, pero también al mismo tiempo me pareció algo poético, como si de repente fuera un camino oscuro, un camino con muchas nubes, peligroso, pero en otras ocasiones fuera algo hermoso y en algunas se juntaran esas dos cosas en donde está algo súper bello pero al mismo tiempo peligroso y que puede llevarte a un desastre, porque pues de hecho así son las carreteras, ¿no? en las carreteras baja californianas y de la Rumorosa es algo bellísimo, pero también es algo peligroso, ¿no? Y creo que, no sé si me estoy yendo demasiado a lo que quiso decir la directora, pero esa fue mi interpretación. Creo que estas tomas de la carretera que aparecen de repente entre las entrevistas, pues sí llegan a dar esa poética visual para referirse a la vida, ¿no? O sea, cómo es la vida, es un camino en el que te encuentras cosas hermosas y cosas peligrosas y a veces eso es lo mismo, ¿no? Y en general este documental me llamó la atención porque en un principio sí me sentí muy ajeno al tema, me sentí muy ajeno a lo que estaban contando, sobre todo porque hay ciertos detalles que quedan en el misterio y no lo digo como algo malo, ¿no? Creo que es algo bueno. También hay que entender que la historia es algo muy personal de la familia. Ellos se lo cuentan a la directora sabiendo que la misma directora conoce la historia. Entonces los entrevistados no te dan mucho del tema. Y al espectador pues lo dejan en suspenso, lo dejan como con cosas que no sabe. Cosa que me parece interesante porque al final de cuentas creo que el fin de este documental no es tanto la historia que nos cuentan y de su experiencia y sus testimonios enfrentándose a la justicia mexicana, sino más bien es justo eso, o sea, un testimonio de algo súper pequeño en donde la justicia mexicana no funcionó, en donde una persona inocente estuvo en la cárcel. Creo que es muy acertado porque pareciera que no es eso, pareciera que no es una crítica al sistema, pero al final termina siendo una crítica al sistema. Es una crítica al sistema penitenciario, al sistema de justicia, a los policías, y me pareció muy interesante cómo la directora tomó esta decisión de hacer una crítica al sistema, hacer una crítica a la justicia mexicana, desde una experiencia personal, sin tomar como objeto a una persona ajena a ella, sino más bien pues retomar cosas que ella misma vivió. En algún punto Leticia, la mamá de la directora, lo llega a decir, pues que lo que vivieron fue algo chiquito, ¿no? Una injusticia pequeña. Dice que no puede imaginarse las injusticias que pueden existir en el país, ¿no? Si con eso pequeño de un carro y un malentendido
bueno, que ni siquiera fue un malentendido, fue un mal ejercicio de los policías. Pues se llevó esa injusticia, ahora en cosas más grandes, ¿cómo puede estar la justicia, ¿no? Creo que es interesante esta perspectiva del cine, me gustó muchísimo cómo la directora lleva algo social a una poética visual muy interesante, en donde para nada vemos policías, para nada vemos la ciudad, sino a todo lo contrario, lleva a los personajes a ambientes súper naturales, en donde apenas en algunos lados vemos carreteras, pero la mayoría de las imágenes son las montañas, la playa. Te están contando una historia que para ellos es algo súper de sufrimiento en un lugar bellísimo. Creo que eso me da a entender un poco lo que ella piensa de Baja California. O sea, creo que con estas imágenes que nos llevan a montañas, que nos llevan a la playa, que nos llevan a lugares preciosos, pues la directora quiere decir como, pues es que este es un lugar precioso, ¿no? Pero pasan cosas malas. Y eso nos lo dice con la imagen y con lo que nos cuenta, con ese contraste en lo que estamos viendo, con unos paisajes hermosos, y con lo que nos están contando, que es algo que les hizo sufrir muchísimo. Y me interesó este documental porque, pues, a pesar de que es del 2020, hace poco la Comisión de Derechos Humanos de Baja California emitió unas recomendaciones al sistema penitenciario de Baja California, justo por violaciones a los derechos humanos en los centros de reinserción social de Mexicali, de Longo, de Tijuana, en donde durante los últimos años ha habido muchas protestas por parte de los reos. Pues me llama mucho la atención este documental porque creo que es una buena forma de no olvidar que hay gente legalmente privada de la libertad, que muchos no sabemos si realmente son culpables de los crímenes, que también viven en condiciones inhumanas, en donde la comida está echada a perder, en donde les quitan ciertos privilegios que deberían de tener, porque pues al final de cuentas, si hicieron mal, pues están pagándolo encerrados, pero tienen que tener ciertos derechos humanos porque pues, son humanos. Este fue el análisis y la reflexión a la que me llevó este documental. Les agradezco muchísimo por ver este episodio de Cinelandia. Yo soy Enrique Martínez y no se olviden visitar jornadabc.com.mx.